Hola, hola, familia de YouTube. QU Copyright, gusto tenerlos a QU de nuevo en nuestro canal. Si son nuevos por AQU, bienvenidos. Esperamos que se sientan como en casa. Y si ya nos conocen, muchísimas gracias por seguirnos apoyando. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que su copyright que les va a encantar. Vamos a hablar de Serkan y UZG. Esos dos. Y no vamos a hablar de chismes vacuos. Vamos a ir muy allá de la superficie, a rascar donde pica y a descubrir secretos íntimos que, les aseguro, los van a dejar con la boca abierta. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor, pido. Si les gusta el contenido que creamos a QU, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se perderú de nada. Y además nos ayudan un monto superíndice 3N a seguir creciendo y trayu copyright doles contenido que les guste. Ahora vamos al grano. Serkan y UZG. Dos nombres que resuenan, dos personalidades que brillan. Pero detrás de las luces, de las maras, de las sonrisas perfectas, ¿QU Copyright se esconde? ¿QU Copyright secretos guardan celosamente? Eso es lo que vamos a desentrar más menos hoy. Empecemos con Serkan. A simple vista, parece el hombre perfecto. Atractivo, exitoso, con una carrera que muchos envidiarán. Pero, ¿alguna vez se han preguntado CU superíndice 3 Mollegu superíndice 3 hasta hoy? No todo fue un camino de rosas, se los aseguro. Detrás de esa fachada de seguridad y confianza, se esconde una historia de lucha, de sacrificio y, sobre todo, de mucha perseverancia. Poca gente sabe que Serkan, antes de alcanzar la fama, trabajó superíndice 3 en empleos muy humildes. Desde repartir folletos hasta limpiar ventanas, hizo de todo para salir adelante. Esas experiencias, aunque duras, lo moldearon y le enseñaron más el valor del esfuerzo y la importancia de nunca rendirse. Además, una de las cosas que me impactó superíndice 3 al investigar sobre Serkan es su obsesión superíndice 3N por la perfección superíndice 3N. No se conforma con hacer las cosas bien, siempre busca la excelencia, incluso si eso significa sacrificar horas de sueño más menos o y poner su salud en riesgo. Esta obsesión superíndice 3N, aunque lo ha llevado a con diéresis copyright cito, también copyright N ha sido fuente de mucho copyright S y ansiedad en su vida. Otro secreto que pocos conocen de Serkan es su pasión superíndice 3N por la música. Aunque nunca lo ha hecho público, le encanta tocar la guitarra y componer canciones. De hecho, tiene un cuaderno lleno de letras y melodías que reflejan sus emociones profundas. Imagúnense la sorpresa de sus fans si algún Edúa decide revelar este talento oculto. Y no solo eso, algunos allegados nos han contado que incluso ha pensado en audicionar para un programa de talentos musical, pero el miedo a ser juzgado por algo tan personal lo ha detenido una y otra vez. Esa vulnerabilidad que contrasta con su imagen pública, es lo que lo hace aún más interesante, ¿no creen? Profundicemos un poco más en su pasado. Serkan no proviene de una familia adinerada. Sus padres, gente trabajadora, hicieron grandes sacrificios para brindarle una educación. Esta situación lo obligó a madurar rápidamente y a asumir responsabilidades desde muy joven. Quizás esta sea la raíz de su ambición y su necesidad constante de superación. Además, durante su adolescencia, Serkan sufrió bullying por su aspecto físico. Los comentarios hirientes de sus compañeros lo marcaron profundamente, generando inseguridades que aún hoy, en ocasiones, resurgen. Este es un tema que Serkan rara vez aborda, pero que sin duda influyó en su personalidad y en su manera de relacionarse con los demás. Ahora, hablemos de UZG. Una mujer fuerte e independiente y con una sonrisa que ilumina cualquier habitación superíndice 3N. Pero al igual que Serkan, también copyright N tiene sus propios secretos y vulnerabilidades. UZG siempre se ha mostrado como una persona segura de sí misma, pero en realidad, ha tenido que luchar contra sus propias inseguridades y miedos. Uno de los secretos íntimos de UZG es su dificultad para confiar en los demás. En el pasado ha sufrido varias decepciones amorosas que la han marcado profundamente. Por eso, le cuesta mucho abrir su corazón superíndice 3N y mostrarse vulnerable ante los demás. Sin embargo, las pocas personas que logran traspasar esa barrera, descubren a una mujer sensible, cariu más menos osa y leal.
Y no solo decepciones amorosas, también traiciones de amistades cercanas la han hecho levantar muros a su alrededor. Esto ha generado una desconfianza generalizada que, aunque a veces la protege, también la aísla y le impide disfrutar plenamente de las relaciones interpersonales. Otra cosa que me sorprendió superíndice 3 de Uzge es su lado creativo y artístico. Aparte de su trabajo principal, le encanta pintar y dibujar. Tiene un pequeño más menos o taller en su casa donde pasa horas creando obras de arte que reflejan su visión superíndice 3N del mundo. Al igual que Serkan con la música, Uzge guarda celosamente este talento considerándolo un espacio personal donde puede expresarse libremente sin presiones ni juicios. Pero lo que pocos saben es que Uzge ha vendido algunas de sus obras de arte bajo un seudónimo. El dinero recaudado lo dona a organizaciones benéficas que ayudan a niños necesitados. Este acto de generosidad, mantenido en secreto, revela su lado más altruista y su compromiso con causas sociales. Pero hay más. Uzge, a pesar de su éxito, siente una gran presión por mantener su imagen pública. Le preocupa constantemente la opinión de los demás y el impacto que sus acciones pueden tener en su carrera. Esta presión la ha llevado a tomar decisiones que no siempre la hacen feliz, pero que considera necesarias para mantener su estatus. Además, Uzge sufre de insomnio. Las noches son un tormento para ella, llenas de pensamientos y preocupaciones que le impiden conciliar el sueño. Este problema, que arrastra desde hace años, afecta su rendimiento diario y su bienestar general. Pero a Q viene lo interesante. Q copyright pasa cuando estos dos mundos chocan. Q copyright ocurre cuando Serkan y Uzge se encuentran. La respuesta, como se imaginaron, no es sencilla. Ambos, con sus secretos, sus inseguridades y sus pasiones ocultas, tienen mucho que ofrecer, pero también copyright tiene mucho que proteger. La relación superíndice 3N entre Serkan y Uzge es un cúmulo de contradicciones. Por un lado, se atraen como imanes, sienten una conexión superíndice 3N inexplicable que los une. Pero por otro lado, sus personalidades chocan, sus miedos se interponen y sus secretos amenazan con destruirlo todo. Es como si estuvieran destinados a estar juntos, pero al mismo tiempo, condenados a separarse. Una de las cosas que se dificulta la relación superíndice 3N entre Serkan y Uzge es su falta de comunicación superíndice 3N. Ambos tienden a guardarse sus sentimientos, a no expresar lo que realmente piensan y sienten. Esto inevitablemente genera malentendidos, conflictos y resentimientos. Han intentado terapia de pareja, pero ambos se resisten a abrirse completamente, manteniendo una barrera que impide una comunicación efectiva. Esta falta de transparencia es el principal obstáculo en su relación. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, Serkan y Uzge también copyright N tienen mucho en común. Ambos son personas ambiciosas, trabajadoras y con un fuerte sentido de la responsabilidad. Además, comparten una pasión superíndice 3N por lo que hacen y un deseo de dejar una huella positiva en el mundo. Ambos se admiran mutuamente por su talento y su dedicación, aunque a veces les cueste reconocerlo abiertamente. Esta admiración mutua es un punto de conexión importante que podría ser la base para construir una relación más sólida. Y aquí es donde radica la clave de su relación superíndice 3N. Si logran superar sus miedos, aprender a comunicarse abiertamente y apoyarse mutuamente en sus proyectos, Serkan y Uzge tienen el potencial de construir algo realmente especial. Algo que trascienda sus propias inseguridades y les permita crecer juntos como personas. Pero el camino no será fácil. Deberán enfrentar sus demonios internos y aprender a confiar el uno en el otro. Pero, ¿serán capaces de hacerlo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. Lo que podemos asegurarles es que la historia de Serkan y Uzge es llena de sorpresas, giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. Y es que su relación es como una montaña rusa, con altibajos constantes que mantienen a todos al borde del asiento. Y hablando de intensidad emocional, hay un secreto que aún no les he contado. Un secreto que podrá cambiarlo todo. ¿Recuerdan que les dije que Serkan compone canciones? Pues resulta que una de esas canciones es dedicada a Uzge. Una canción superíndice 3N que revela sus sentimientos profundos, sus miedos, sus esperanzas y su amor incondicional por ella. Pero no solo eso, la canción describe momentos específicos que han vivido juntos, detalles íntimos que solo ellos conocen.
Es como si Serkan hubiera puesto su alma al descubierto en esa melodía. Imagunense la reacción superíndice 3n de Uzge al escuchar esa canción superíndice 3n. Imagunense el impacto que tendrá en su relación superíndice 3n. Este es el tipo de revelaciones que hacen que la historia de Serkan y Uzge sea tan fascinante y adictiva. Pero aquí viene el giro inesperado. Esa canción, que Serkan nunca se atrevió a mostrarle directamente a Uzge, fue filtrada accidentalmente a Internet. Los fans la reconocieron de inmediato y ahora se ha convertido en un fenómeno viral. ¿Cómo reaccionará Uzge al enterarse de esta manera tan pública de los sentimientos de Serkan? Y no solo eso, la filtración de la canción ha destapado otros secretos. En la letra se mencionan lugares y fechas que coinciden con momentos clave en la vida de ambos. Esto ha llevado a los fans a investigar más a fondo, desenterrando fotos y vídeos antiguos que confirman la relación secreta que han mantenido durante años. La presión mediática ahora es insoportable. Serkan y Uzge se ven obligados a dar la cara y a responder a las preguntas de la prensa. Y con esta revelación superíndice 3n, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a las profundidades de la vida de Serkan y Uzge. Espero que hayan descubierto secretos que los hayan sorprendido y que los hayan hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Hemos profundizado aún más en sus historias, desvelando detalles que seguramente no conocían. Hemos visto que detrás de la fama y el condieresis copyright cito, se esconden personas con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias pasiones. Hemos aprendido que la comunicación superíndice 3n es clave para construir relaciones su superíndice 3 lidas y duraderas. Y hemos comprobado que el amor, a pesar de todos los obstáculos, puede ser una fuerza poderosa capaz de transformar nuestras vidas. Pero también hemos visto que los secretos y la falta de transparencia pueden erosionar incluso las relaciones más fuertes. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó superíndice 3 hacerlo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright les parecieron los secretos de Serkan y Uzge? ¿Les sorprendió superíndice 3 alguno en particular? ¿Creen que su relación superíndice 3n tiene futuro? ¿Qué creen que pasará ahora que la canción se ha filtrado? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y responder sus preguntas. Estamos ansiosos por saber qué piensan de todo este drama. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les guste. Asu que ya saben, manito arriba, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades de Serkan y Uzge. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima.